Bien, buenos días de nuevo. Me corresponde a mí el honor de dar la bienvenida y presentar a la primera conferenciante a la conferencia inaugural de esta primera jornada, que impartirá la doctora Linda Castañeda Quintero, de la Universidad de Murcia, profesora de la Universidad de Murcia, profesora de Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación y miembro del Grupo de Investigación de Tecnología de esa universidad. La profesora Linda Castañeda, a la que agradecemos desde la organización, desde la facultad y también en nombre de la universidad su presencia aquí con nosotros en este acto, ha publicado en los últimos 10 años más de 70 capítulos y artículos en revistas y editoriales de prestigio, tanto nacionales como internacionales. Su ámbito de investigación es relativamente amplio y cubre áreas todas relacionadas con el objetivo de estas primeras jornadas, como los entornos personales de aprendizaje, el estudio de los entornos personales de aprendizaje, mobile learning en aulas hospitalarias, competencias para el uso de TIC en la docencia, innovación docente en educación superior, que enlaza directamente con la temática de estas jornadas, y sobre redes sociales y su impacto en la sociedad, sobre todo el uso que los jóvenes hacen y la utilización que se realiza de estas redes en los modelos docentes formales y no formales. Ella nos va a hablar de un tema sugerente, apasionante probablemente, que ha dado en titular «El sueño de la innovación produce monstruos, el reto docente de transformar la enseñanza superior». Estamos deseando escucharla y participar después con ella en el debate y en la reflexión sobre si nuestros sueños de innovación han producido monstruos y qué clase de monstruos son los que ha producido. Agradecerle a Linda Castañeda de nuevo su presencia, el esfuerzo que ha hecho por estar aquí con nosotros y esperar que esta sea la primera de una sucesión también de otras ocasiones en las que tengamos tiempo suficiente para debatir con calma sobre estos temas. Linda Castañeda, muchas gracias. Tienes la palabra y finalizada tu intervención, si te parece, dedicaremos un pequeño tiempo a reflexionar contigo sobre lo que nos hayas comentado. Muchísimas gracias, señor decano. Muchísimas gracias, señora vicerrectora. Buenos días a todos. Yo, con su permiso, con vuestro permiso, ¿os importa de tú? Me voy a levantar, porque aquí detrás me encuentro un poco estrecha. Lo primero de todo, lo primero es daros las gracias a la Universidad de La Coruña, al vicerrectorado, al señor rector que se ha ido, y al señor decano por su bienvenida, y muy, muy especialmente al CUFIE. La invitación que me han hecho desde el CUFIE era una invitación a su director, por supuesto, Enrique, a Ana, a David y a Sonia, porque la invitación que me han hecho, si a vosotros os hacen una invitación así, de amable y de generosa, personalmente generosa, es irresistible, es una invitación irresistible. Yo aquí, en esta facultad, además, me siento pues como en la casa, cuando vas a casa de los tíos, a casa de los primos, porque yo soy de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, trabajo en la Universidad de Murcia. Todo esto no os lo cuento para lucir palmito, no, yo es que soy de la universidad, sino para que os hagáis una idea de qué pie cojeo y de qué palo vengo. Yo soy de la Facultad de Educación, soy miembro del Departamento de Didáctica y Organización Escolar. Yo soy didacta, me dedico a eso de cómo dar clase. Pero en general, o sea que soy pedagoga, o sea que digo palabras raras. Los de ciencias, tengo un marido que es de ciencias, entonces de vez en cuando me mira con cara de ¿y eso qué significa? ¿Lo puedes decir en alguna palabra normal? Soy pedagoga, entonces soltaré algún palabra de vez en cuando. Intentaré que sean palabras lo más útiles posible. Y estoy encantada de estar aquí, así que lo primero que todo, muchísimas gracias. El sueño de la innovación produce monstruos es un título que me sugirió una lámina que yo tengo en mi despacho, que es un grabado de Goya, no sé si lo conocéis. El sueño de la razón produce monstruos, es decir, no se refiere a nuestros sueños, sino a cuando la innovación se queda dormida. Cuando la razón se queda dormida,
El sueño de la razón produce monstruos, es el grabado de Goya. Hay un montón de significados atribuidos a ese grabado y a toda esa época de Goya. Goya tiene mucho que ver, a Goya y a Beethoven le pasa un poco una cosa muy similar y es, tenemos que vivir de lo que vivimos, y a los profes universitarios también. Tenemos que vivir de lo que vivimos, estamos constreñidos por una serie de cosas que limitan nuestra función y lo que podemos hacer dentro de ellas, y ahí pues que hay que comer y que tenemos que hacerlo porque la situación es, porque el contexto está, porque lo que sea, pero a la vez Goya se tomaba ciertas libertades para llamar la atención de la gente de su tiempo y seguramente por eso tiene este tipo de obra. Y era una llamada de atención a los que obvian la razón. Pues yo hoy quería hacer con vosotros una llamada de atención a los que obvian la innovación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero que quería, antes de empezar en sí mismo, os voy a decir, todo de lo que vamos a hablar hoy, la idea de lo que tengo hoy para hablar, tampoco tenemos muchísimo tiempo, tenemos una horita justa. En esa horita lo que voy a intentar es hablar de conceptos grandes que tienen que ver con la innovación docente universitaria y que tienen que ver con conceptos pedagógicos importantes, más o menos actuales, algunos que no son especialmente nuevos, pero que han tomado una relevancia especialmente aumentada por los tiempos tecnológicos que corren. Yo soy de tecnología educativa, eso no lo he dicho, es que soy del grupo de investigación de tecnología educativa, eso también se me nota, porque el cacharreo y tal, pero estoy en didáctica. Pero voy a intentar hablar de ello, daros alguna pista de por dónde se podría leer cosas sobre cada una de las cosas que vamos a hablar, porque no me da tiempo y creo que no es en este momento, en esta charla, no podemos entrar a fondo en muchos de los temas que podríamos entrar. Entonces los dejaré enunciados, os diré más o menos de qué va, os dejaré una que otra referencia, las diapos todas tienen detrás sus referencias bibliográficas para que accedáis a lo que hay. En algunas de ellas veréis un código QR, ¿sabéis lo que es un código QR? Este código cuadrado que lleva el champú. También lo llevan muchas más cosas. Lo he ido descubriendo porque mi hija encuentra los códigos QR de todas las cosas. Entonces mi hija tiene 4 años, entonces va por la vida diciéndote, mira, un código QR. Entonces, con ese código QR, si lleváis el móvil, podéis ir cogiendo las URLs de algunas cosas, que las direcciones web. Con lo cual es una forma, creo que más práctica de coger alguna referencia que os pueda interesar. Y de cada una de las cosas de las que vamos a ir hablando, os voy a ir contando lo que pasa con mis estudiantes. Yo soy profesora de la universidad. Eso significa que, aparte de contar historias sobre la pedagogía y los conceptos profundos de la didáctica, yo tengo alumnos. Y yo empecé dando clase en mi universidad antes del Plan Bolonia con nuestros grupos de magisterio de 125 alumnos cada grupo. Yo tenía además toda la docencia en segundo cuatrimestre, con lo cual tenía 24 créditos en segundo cuatrimestre, eran 4 grupos de 125. Para empezar, sabéis, profesor Nobel, 400 y pico alumnos en primer año para empezar a hablar. Y eso, claro, durante todos estos años ha habido cosas que hemos ido haciendo en torno a la innovación. Y voy a intentar enseñaros cada una de las cosas, de los conceptos de los que vamos a ir hablando sobre innovación docente en la universidad, os lo voy a intentar ilustrar con cosas que hacen mis estudiantes y con cosas que hemos intentado en mi clase. Mi clase no es modélica ni es fantástica, mis estudiantes son fantásticos y son mejores de los que... Y yo les doy... Aprenden mucho más de lo que yo les podría enseñar haciendo este tipo de cosas. Y todavía me preocupan muchas cosas sobre las que podemos hacer con ellos. Pero entonces os cuento, toda la gente que aparece en estas diapositivas son mis estudiantes y la mayoría de las fotos que hay son suyas, de las que publican en el Twitter o de las que publican en Instagram o de las que publican en otros sitios cuando estamos en clase. Porque sí, hacemos fotos en clase. ¿Por qué este empeño en hablar de innovación? Bueno, hay muchas razones y me perdonaréis aquí delante si os doy la espalda en algún momento dado. Hay muchas razones que justifican hablar de innovación. Yo hoy voy a hablar de 3 razones, de 3
modos de contexto, de tres partes del contexto que nos condiciona y que creo que es importante que no perdamos de vista. En primer lugar, el momento tecnológico, lo evidente. Momento tecnológico actual. Fijaos la diferencia. El baile de inauguración de Bill Clinton en 1997, el baile de inauguración del segundo gobierno de Obama en 2013. ¿Notáis alguna diferencia importante en el público? ¿Habéis ido a algún concierto últimamente? ¿No? Oh, pregunta, ¿os acordáis qué se veía en un concierto antes? Un concierto, el más cañero al que hayáis ido. No me digáis cuál era porque aquí cada uno. El más cañero al que hayáis ido, ¿recordáis cómo se veía el público desde donde vosotros estabais? Las manos levantadas, mecheros. Aquí hay gente que tiene pinta de no haber ido a concierto de mechero, porque ya ha ido a concierto de móvil directamente, pero bueno, intentad ponernos en nuestra piel, en la piel de los que íbamos a concierto de mechero, ¿vale? Hoy en día tú vas a un concierto y todo lo que ves desde donde tú estás hasta donde está el cantante son móviles. Tomando ese momento de la canción para poder subirlo al Twitter y decir estoy aquí, me he pensado en ti, yo qué sé, ese tipo de cosas que hace la gente en los conciertos. Pero lo hacen en la inauguración de Obama y lo hacen cuando se nombró Papa Francisco. La visión desde detrás era esa. Fijaos, 2005, nombramiento de Ratzinger, habemos Papa. 2013, nombramiento de el Papa Francisco. Perdón, Benedicto, Francisco, si les vamos a ver por su nombre de Papa. Segunda, es la misma plaza, en un evento idéntico, con 8 años en medio. Pero hay un paso siguiente que seguro que os ha llegado al móvil. Esta es la familia Obama en la primera toma de posesión. Esta es la familia Obama en la segunda toma de posesión. Los móviles han irrumpido de forma brutal en lo que hacemos. Pero es que es más, ¿habéis visto, la campaña de los Estados Unidos? Ahora mismo estamos en ese momentazo en el que después del Brexit y del no en Colombia estamos todos viendo a Trump presidente. Pero bueno, esta es la era post-selfie. O sea, antes era voy y asisto y saco mi mechero y me entiendo. Después voy, asisto, saco mi móvil y le hago la foto al cantante. Ahora es voy, me pongo y hago un selfie. Me contaba alguien hace relativamente poco que estando en un lugar muy emblemático de una de nuestras universidades y estando el dueño, imaginaos, estáis, yo qué sé, en el despacho del rector, ¿vale? Y va alguien de visita al despacho del rector. Y está el rector lanzando su speech de bienvenidos, tal, y hay alguien haciéndose un selfie con el despacho del rector mientras él está hablando. Esa situación es propia de nuestros tiempos. Es buena, es mala, es regular, nuestros estudiantes han perdido el norte, ahora estamos en un momento. Eso da igual, de momento da igual, el momento tecnológico es ese. Ahora podremos entrar en valoraciones sobre lo que significa. El primer signo que yo tuve con mis estudiantes, el primer signo que manifestaron mis estudiantes en el que yo vi que algo había cambiado radicalmente, fue ante una de las preguntas que yo hacía el primer día de clase. El primer día de clase, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Una pregunta, quiero saber de qué palo cojeáis, yo doy nuevas tecnologías aplicadas a la educación. ¿Cuántas horas pasáis en Internet? Y entonces empezaba a levantar la mano. 10 horas al día, 6 horas al día, 8 horas al día, 3, 4, 5. Y así me hacía pues una composición del lugar. En el año 2010-2011, fue la primera vez que yo les pregunté a mis estudiantes ¿cuántas horas pasáis al día? Y después de preguntar todas las cohortes, llegó uno, levantó la mano y dice, a mí no me has nombrado. Digo, perdona, ¿tú cuántas horas pasas en Internet? Porque ya había dicho todas, ninguna. No, todas no, había dicho más de 30 y ninguna. Me dice, yo paso incontables horas en Internet. ¿Incontables? ¿Por qué son incontables? Alumnos de primero de carrera, son los míos. Hasta antes de Bolonia yo daba clase en último año de carrera, después de Bolonia, con Bolonia yo doy clase en primero de carrera.
cosas de los planes de estudio que hemos hecho nosotros. Entonces me dice, porque llevo el móvil en el bolsillo y tengo un plan de datos. Con lo cual yo cada vez que quiero, que me da la gana, saco el móvil, refresco Facebook y en ese momento estoy conectado de nuevo. Con lo cual yo no cuento las horas que estoy, yo siempre estoy. Lo que pasa es que a veces me asomo o a veces no. Como lo hago con mi casa o con mi habitación o con mi libro. ¿Cuánto tiempo estoy en él? Siempre. Yo estoy en él. ¿Cuántas horas pasáis vosotros en Internet? ¿Cuántos de vosotros no tenéis un plan de datos en el móvil? Que no tengáis. ¿No tienes plan de datos? Vale. Una. Tampoco. Por favor, levantad la mano, no seáis tímidos. No estáis conectados permanentemente, es decir, no tenéis el móvil conectado. Sois 4, 5, bueno, hay alguno más, pero que quiere pasar anónimamente por este momento. Lo respeto. Vosotros no. Vosotros el institucional está conectado. ¿Cuántos de vosotros no tenéis instalado o WhatsApp o Telegram? Por ahí tenemos 1, 2, 3. 3. Cuando pregunto esto a mis estudiantes y alguien levanta la mano, todos se giran y le dicen, ¿y cómo quedas? ¿Cómo quedas con alguien? No solo tiene que ver con nuestros estudiantes, tiene que ver con nosotros. El cambio de las nuevas tecnologías con los ordenadores fue muy alto, fue muy grande, el paso fue enorme. Lo que hemos hecho desde los años 60 hasta hoy, gracias a las redes, es brutal. La aparición de la web cambió nuestro panorama tecnológico de forma radical. La aparición de la web 2.0, del tipo de herramientas de la web 2.0, entendidas como esas en las que se puede publicar de forma sencilla y sin saber código, eso fue espectacular. Pero la implementación de los móviles en los bolsillos de todo el mundo y que Internet llegara al bolsillo de todo el mundo ha sido apabullante. Apabullante. Eso es lo evidente, lo casi evidente. Ahora estaremos pensando en que nuestros jóvenes son... No, en realidad este es un discurso que hizo Lee Rainie, el director del Pew Internet Project en 2004 en Chicago, y decía que los jóvenes, que es mentira, que los jóvenes no son más narcisistas, no les da igual la privacidad, no son más materialistas, no son unos antisociales, no son especialmente conocedores de las TIC y no tienen las características que Prensky dijo de los nativos digitales. ¿Os suena el término nativo digital? En realidad, sí, ellos llevan el móvil encima. Sí, ellos nacieron en una era tecnológicamente completamente distinta a la nuestra. Sí, ellos no saben lo que es un teléfono colgado en una puerta, en una pared, en el que hacíamos las llamadas en la facultad. El día que en mi facultad quitaron el teléfono público, para mí fue traumático. Ahora, ¿cómo llamo si me quedo sin teléfono? Yo ya tenía despacho, pero tenía esa sensación de que yo quería poder llamar a mi casa. Los jóvenes no son nada de eso. De hecho, en mi grupo de investigación tiene ahora mismo un proyecto, estamos terminando con un proyecto que es el proyecto CAPLE, en el que estamos analizando los entornos personales de aprendizaje de los alumnos de último año de universidad en toda España. Y hemos recogido información de unas 3.000 y pico personas, ¿vale? 3.000 y pico alumnos de último año. Y lo que nos hemos encontrado es que nuestros alumnos no tienen las características que Mark Prensky en 2001 les dio a los nativos digitales, es decir, no son multitarea, no son no sé qué, no tienen un manejo de las TIC extraordinario porque hayan nacido en ellas. Tampoco son residentes, que seguramente la clasificación que a mí más me gusta sobre los usos de Internet por parte de las personas es la de David White. Detrás de esta diapositiva están las referencias, por si alguno quiere echarle un vistacito al trabajo de White o de Prensky. De David White, que divide no entre nativos e inmigrantes, sino en visitantes y residentes, sino que nuestros estudiantes son básicamente supervivientes. Los futuros profesionales de este país, salidos de la Universidad Española, son supervivientes digitales. Eso quiere decir que manejan las tecnologías, pero que lo que hacen con ella es básicamente lo que les pidan. Si su profesor les pide A, ellos hacen A. Si sus profesores le piden B, ellos hacen B. Porque son los supervivientes.
¿qué es lo que más les condiciona? Lo que les piden en clase que se haga. También tenemos un problema de identidad con nuestros estudiantes. El concepto de identidad digital es un concepto amplio, tremendo, con 3 facetas claves que son difíciles de conjugar. Por un lado, lo que ve la gente, lo que hago y que me identifica, pero también lo que los amigos que yo tengo en la red también me identifican, como en la vida real. Dime con quién andas. El dime con quién andas funciona también en Internet. Entonces, si yo en Internet soy amiga o sigo a no sé quién y ese no sé quién me sigue a mí, eso se nota mucho en tu tablón, se nota mucho en cómo haces y además te define para muchas cosas. Pero no solo eso, también me define lo que David me sigue en el Twitter, es una de las personas que me sigue, y si David retuitea algo que yo digo o dice que yo he dicho no sé qué en Internet, eso me moja a mí. Aunque lo ha dicho David, y puede que David se lo invente. Ahora mismo alguien puede estar tuiteando, Linda Castañeda dice que está deseando venirse a trabajar a La Coruña y dejar la Universidad de Murcia. Y lo lanza. ¿Y eso me moja o no me moja? Claro que me moja. Y eso es parte de mi identidad. Nuestros estudiantes, ni nosotros, somos conscientes de cómo todos esos aspectos de un entorno nuevo e inexplorado, que estamos todos explorando a la vez, nuevos y menos nuevos, nos afectan. La conciencia de la identidad en el caso de nuestros estudiantes es pequeña y en nuestro caso también. De hecho, ahora mismo hay mucha investigación en torno al académico digital, o se empieza a hacer investigación en torno al académico digital. ¿Cómo conjugar eso de que las revistas JCR tarden 3 años o más en publicarte unos datos cuando los datos en 3 años o más tú lo has mandado cuando ya llevas 1 año con esos datos encima? Entre que haces el análisis tal, lo escribes, lo pones, lo mandas a la revista. 1 año y pico de revisión y 2 años para que salga. En 5 años tienes tus datos en la calle. ¿Qué valen tus datos en 5 años? Nada, poca cosa. O sea, avance científico de última generación en 5 años. O te dedicas a la historia de Roma, en donde entiendo que puedes permitirte un poco más de flexibilidad, pero en otros casos no. Entonces, ¿y cómo conjugamos eso con una Internet de último tiempo, de última hora, de último tal? ¿Cómo conjugamos JCRs con visibilidad en Internet? ¿Cómo conjugamos? Y todo eso son cosas sobre identidad digital que nos mojan y que mojan nuestro quehacer como profesores universitarios y que tienen que ver con lo que hacemos de innovación docente también. Cuando Europa nos trajo Bolonia, aparte de traernos un montón de promesas que eran difíciles de cumplir con la dotación económica que hemos tenido estos años, porque por ejemplo, en nuestro caso, y hablo de mis grupos, los grupos de magisterio en Murcia, claro, dejaron de ser de 125 personas, lo cual fue un respiro. Ahora tenemos 80. Claro, tutorías personalizadas con 80 personas. En asignaturas de 3 créditos, donde los últimos en llegar para coger los 24 créditos tienen que dar clase ¿a cuántos? ¿A 700? A punta de medias asignaturas de 3 créditos, o sea, asignaturas de 6, es muy complicado. Pero otra cosa que sí nos ha dejado Bolonia, y de verdad era una apuesta metodológica importante que estaba basada en un palabra que a los pedagogos nos gusta mucho, y a mí me gusta especialmente, que es el palabra de competencia. Ponemos de pronto el énfasis en conseguir competencias de los estudiantes. Cuidado con confundir competencia con habilidad. Y aquí voy a usar el concepto de competencia profesional que usa el profesor Juan Manuel Escudero, que es de mi universidad, aunque era profe en Santiago y creo que estuvo en el decanato de Santiago también, y el año pasado en Santiago le dieron el honoris causa, con lo cual a alguno de vosotros a lo mejor le suena. Juan Manuel Escudero habla de la competencia como una cosa que incluye mucho más que una habilidad profesional útil, que tiene que ver también con el pensamiento, con la organización mental, con el sentido ético y con el sentido de puesta en marcha. No solo se trata, ser competente profesionalmente, no solo significa tener la habilidad de hacer algo en un contexto concreto, sino de ser capaz y de tener el suficiente amueblamiento mental que te permita no solo tomar una buena decisión técnicamente acertada, sino éticamente deseable. Eso implica que estamos hablando de aprendices no solo emancipados,
emancipados como aprendices, sino además aprendices comprometidos con su contexto, con su profesión, con muchas cosas más. Vaya, tenemos un contexto, el contexto de España y la Universidad Española post-Wert. No, mira, vamos a dejarlo. No nos pongamos tristes. Vamos a dejarlo y vamos a hablar de lo que venimos a hablar, que es de innovación en la enseñanza. Yo, lo que os decía antes, vamos a hablar de cómo... Vamos a enseñar de enseñanza en el aula. No voy a hablar tanto de aprendizaje como de enseñanza. Hay un fenómeno que un sociólogo de la educación que se llama Gerd Biesta ha llamado el proceso de lernificación del aprendizaje. Lernificación de la educación, que con permiso de los señores de la psicología de la educación tengo que decir que fue una cosa que decidimos adquirir, y es empezar a hablarlo todo en términos de aprendizaje, como si en términos de enseñanza no tuviéramos nada que decir, fuera como el profesor facilita, el profesor supervisa, el profesor es un facilitador, es un motivador. No, perdón, el profesor es un profesor que enseña, y lo que hacemos tiene mucho que ver con lo que pasa en clase. No, lo que hacemos no tiene consecuencias directas en lo que mis estudiantes aprenden, pero sí que tiene relación muy directa con ello. Pero tendríamos que aprender a separar y a ver con claridad nuestra responsabilidad como profesores. Ahora vamos a hablar de enseñanza en el aula universitaria. Evidentemente no vamos a hablar solo de enseñanza, también hablaremos de aprendizaje, y no vamos a hablar de cosas que pasan solo en el aula, porque si algo han hecho las tecnologías es convertir nuestros contextos y nuestras paredes en cosas mucho más permeables, transparentes, y de pronto han sacado por vía de los móviles que tenemos prohibidos en clase o por vías de los ordenadores en lo que nuestros alumnos escriben lo que les da la gana, salen nuestras cosas de clase y entran también en clase. Cosas buenas, malas y regulares. Es una membrana permeable. La forma en la que nosotros damos clase, ¿cuántos sois de aquí? ¿Cuántos sois de la Facultad de Educación? Por favor. Vale, tenemos gente de la facultad. ¿Cuántos sois? Vamos a dividir en ciencias y letras, ¿vale? Perdonadme que haga brochazos tan grandes. ¿Quiénes sois de letras o de humanidades? ¿Y quiénes sois de ciencias? Ahí está. La innovación docente de la Universidad de La Coruña y ciencias a tope. Hola. La forma en la que nosotros damos clase tiene que ver con muchas cosas sobre nuestras concepciones y sobre lo que llevamos encima. Y tiene que ver con la tribu de la que venimos. No sé si cuando habláis con alguien que no es de vuestra tribu, cuando alguien de biológica se habla con alguien de derecho y dice, ¿cómo se nota que es abogado? Y alguien de derecho lo mira y dice, claro, ¿cómo se nota que eres químico? O ¿cómo se nota que eres biólogo? En casa tenemos un mix así de muchas ciencias, entonces allí cada uno se mira con cara de claro, tú lo dices porque tú eres X. Ponle al final lo que sea cada uno. La forma en la que nosotros damos clase tiene que ver con nuestras concepciones sobre qué es el conocimiento. ¿Qué es para vosotros el conocimiento valioso? ¿Qué es lo que se tiene que saber? ¿Qué es la ciencia? Lo que es la ciencia para un biólogo es algo muy distinto de lo que, o debería serlo, a veces a mí me cuesta verlo, pero debería ser muy distinto de lo que piensa un sociólogo de lo que es la ciencia. Pero es más, es muy distinta la visión profesional que tienen cada una de las facultades y los profes de cada una de las facultades. La gente de la Facultad de Biología tiene en su cabeza unos tipos de profesionales distintos de los que están en la Facultad de Medicina o de los que están en la Facultad de Educación, que nosotros tenemos un profesional muy claro aquí, que es el maestro, y después tenemos unos cuantos perfiles profesionales un poco menos dibujados, menos claros, y todo eso influye en cómo doy clase. Sobre esos tendréis que preguntaros vosotros, a vosotros mismos, cómo lo veis. Yo hoy voy a hablaros sobre... Hay dos concepciones que son importantes, y es qué es aprender y qué es enseñar. Sobre el qué es enseñar hay un libro que yo recomiendo vivamente, que es del profesor Paul Ramsden, que habla sobre la enseñanza en la educación superior.
Y el profesor Paul Ramsden dice que la concepción sobre cómo se da clase en educación superior responde básicamente a tres modelos. Tres modelos, no hay modelos puros, lo sabéis, la realidad está llena de modelos híbridos. Y aunque Paul Ramsden dice que conforme vas avanzando en tu concepción de la enseñanza y vas mejorando en tu concepción del aprendizaje de tus estudiantes también, vas pasando de un modelo al siguiente. El primer modelo es el modelo en el que yo entiendo que dar clases significa organizar y proporcionar al alumno todo aquello que debe aprender. No se trata de que le dé una lección magistral y le cuente yo exactamente lo que tiene que saberse, pero sí le hago una selección de lecturas y le digo cuáles son los temas clave y le digo qué cosas hay que leerse y qué cosas no hay que leerse, porque este mundo está lleno de basura en los libros y en Internet. Bueno, los libros no, que los escribimos nosotros. Bueno, en los libros, en Internet también la escribimos nosotros. Vamos a dejarlo. Todo aquello que debe aprender. En realidad está... ¿por qué no quieres verlo? ¿Por qué te resistes, pequeño? Aquí estás. Todo aquello que debe aprender, todo lo que los estudiantes tienen que aprender. La siguiente forma de entender, la forma en que yo doy clase, es en la que yo intento organizar oportunidades de aprendizaje en mi clase y darle a los estudiantes no lo que tienen que saber, sino darles oportunidades para que aprendan cosas. Entonces, que no es lo mismo. No estoy organizando todo lo que tiene que saber, sino organizo experiencias para que los estudiantes aprendan cosas en esas experiencias. Cada vez es más difícil, ¿eh? La tercera, que exige una implicación brutal por nuestra parte y por parte de los estudiantes, que tampoco es fácil, es en la que no solo les doy experiencias, no se las doy. Yo creo un entorno rico de oportunidades para aprender e intento que mis estudiantes las aprovechen. Creo que no hay cosa más difícil, porque además yo misma he desperdiciado oportunidades para aprender en cantidades alarmantes durante mi vida. Las ves delante de ti y no te das cuenta que son tan importantes. Años después, de pronto dices, si yo estaba allí, ¿por qué? ¿Cómo no me aproveché de haber exprimido a aquel profesor que era tan bueno? ¿Y qué tal? Son distintas formas de hacerlo. Se pueden hacer y tienen nivel novel y nivel avanzado. Aquí vamos a intentar ver cómo se harían. Para poder llegar a este punto, para poder llegar a este nivel de innovación docente o para crear estas oportunidades, hay unas cuantas teorías pedagógicas, os decía antes, algunas antiguas, algunas que son clásicos y otras que son algo más modernas, que desde luego pueden serviros como detonante, ayuda, guía, señal, camino, sugerencia, aunque sea para discutir. Y esas son todas estas que veis aquí. Seguro que la mayoría os suenan. Y si no, esperad, que vamos a hablar de ellas. Empecemos por el principio. El constructivismo social, ¿os suena? Os presento a algunos de mis estudiantes. El constructivismo social. Perdonadme, compañeros, voy a intentar hablar de cada uno en brochazos grandes, de manera que nadie se me asuste ni nadie piense, ya estamos con un palabra, estos absurdos que se le ha ocurrido a los pedagogos y que yo tengo mis estudiantes y no quiero tener que aprender otro idioma para poder dar clase. El constructivismo social parte de la idea de que la gente no solo aprende dentro de su cabeza y no solo aprende gracias a lo que lleva encima de genético, sino que aprende gracias a lo que lleva encima, a lo que sucede dentro de su cabeza y a lo que sucede en su contexto y a los estímulos que recibe de fuera y a la interacción de él con su entorno. El señor decano, que es de Psicología de la Educación, ahora mismo pensará, podías haberte explicado mejor. Pero es por hablarlo a grandes rasgos. Seguramente el ejemplo por antonomasia, uno de los ejemplos por antonomasia para entender cómo funcionan las dinámicas constructivistas dentro de la educación son los entornos constructivistas de aprendizaje de Jonassen. Se trata de hacer actividades en clase que resulten colaborativas, eso significa de personas trabajando juntas, conversacionales, reflexivas. No solo se trata de de charlar, sino de reflexionar sobre lo que hacemos. Cuidado, siempre que hablamos de Dewey decía que se aprende haciendo. No, no se aprende haciendo. Se aprende reflexionando sobre lo que haces. Y eso fue lo que dijo Dewey.
contextualizado, porque no es lo mismo si yo estoy trabajando con un grupo de gente o estoy aprendiendo con un grupo de gente en un aula de clase, o si estoy en mi contexto de trabajo, o si estoy en donde quiera que esté. No es lo mismo, no funciona igual, con lo cual siempre son aprendizajes contextualizados, situados. Son complejos, no sabemos que las relaciones entre los elementos del sistema son complicadas, son sistémicas, pero además de que la teoría de sistemas se cumple, es compleja en tanto en cuanto los elementos de ese sistema tienen agencia. ¿Eso qué quiere decir? Que toman la decisión o que puede que hoy actúen de una manera y mañana puede que no. Un estudiante brillantísimo que siempre participa, que va estupendamente, que es el motor de tu clase, que tú estás deseando que entre para que anime la cosa entre los estudiantes. ¿Qué pasa? Que un día llega, ha peleado con la novia y fin. O ese día tiene un mal día y ese día no funciona en clase, o ese día te le has atravesado por lo que sea. Y en ese momento ese elemento del sistema no solo condiciona a los demás, sino que deja de comportarse como siempre se ha comportado. Ese es el problema de las ciencias sociales. Nosotros trabajamos con contextos no solo complicados, sino complejos, porque los elementos de los sistemas tienen agencia. Y en este caso, mucha, porque interactúan entre ellos. Son intencionales, son interacciones intencionales, y son normalmente manipulativos. ¿Os suena lo de la participación activa? Vamos a valorar la participación activa en clase. Perdonad, la participación solo puede ser activa. Si no, usted ha venido a mi clase, no sé, Adorno, si vais a valorar que venga. Se trata de aprender conectando y de enseñar conectando. ¿Conectando a quién? A nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes que trabajan muy bien en grupo y que cuando hacen cosas en grupo funcionan. Tienen que tomar decisiones y además se pelean y tienen conflictos grandes, pero si hay alguien en este mundo que cuando salga de la carrera va a tener un trabajo para él solo, en el que él va a tomar todas las decisiones, por favor que levante la mano y me lo diga. Salido de la carrera, recién salido. Todos tenemos que trabajar con grupos humanos. Y son grupos donde hay gente muy competente y gente muy incompetente, gente muy trabajadora y gente muy perezosa, gente con la que nada llevamos fenomenal y gente con la que no. Si eso empieza a pasar desde la carrera, tampoco pasa nada. En la actualidad, una de las cosas de las que se habla, una de las ideas sobre pedagogía con tecnología de las que más se habla es de conectivismo. George Siemens y otro señor que se llama Stephen Downes estuvieron teorizando sobre qué es el conectivismo y hablaban del conectivismo diciendo que era entender ellos no aludían al principio al constructivismo social por aquello de que somos Adán y hemos llegado aquí y empezamos por el principio, vamos a descubrir que el agua moja, pero después se han dado cuenta que el constructivismo social hablaba de estas cosas. Pero llaman la atención sobre el poder que la red le ha dado a la gente de no solo conectarse con otras personas que están en su contexto próximo, sino además de configurar su aprendizaje no solo como algo que está dentro de su cabeza, sino como una red que se teje, como un flujo que se teje, no solo desde su cabeza, sino a través de las redes a muchos más sitios, a través de personas y a través de artefactos culturales que están en Internet. Es una idea interesante, porque además es una idea que rompe con algunas de nuestras ideas de las que teníamos más claras sobre el aprendizaje de las personas, y era que lo que usted sabe lo tiene dentro de su cabeza. Hoy en día lo que yo sé no está solo dentro de mi cabeza. De hecho, hay cosas que yo no las tengo en mi cabeza, pero las sé. Son parte de mi conocimiento. Porque sé exactamente dónde tocar y tengo la conexión directa para ir y tocar. No es información solo, porque además está en la cabeza de otra persona que es capaz de darme feedback y de hablar conmigo y de interactuar. Con lo cual es complicado, es debatible, pero desde luego es muy sugerente, porque cuando pensamos en eso tenemos que pensar en más cosas, tenemos que pensar en hasta qué punto el conocimiento que estamos creando en nuestros estudiantes no solo está en su cabeza, también está en su móvil, en su cabeza conectada al móvil. ¿O es que en el mundo real les vamos a quitar el móvil para que hagan un proyecto? Cuando sean químicos, lo que van a hacer es meterse en el laboratorio y les van a quitar el móvil cuando entren al laboratorio. No, cuando entren al laboratorio tendrán el móvil, el ordenador, 5 máquinas de no sé cuántas, y lo que necesitamos es que su conocimiento fluya y ponga aquello en marcha.
A eso, a todo ese proceso de aprovechar los conceptos de conectivismo y los conceptos de constructivismo social con las tecnologías, se le ha dado en llamar Networked Learning o aprendizaje en red. En mi clase, eso se ha, poco a poco, y después de muchas iteraciones y muchas puestas en marcha, se ha materializado básicamente en un trabajo. Yo trabajo con mis estudiantes en aprendizaje basado en tareas. Ahora explicaré lo de las tareas con un producto final. Por grupos, trabajamos en grupos de 6 a 8 personas por grupo, en los que trabajamos con roles de desempeño. ¿Eso qué significa? Que nosotros hacemos una actividad semanal. Esa actividad semanal tiene un producto final. Aparte de ir contando y de ir haciendo la tarea, cada uno de los alumnos de ese grupo, no todos, pero la mayoría de los alumnos de ese grupo, tiene un rol de desempeño. Uno es el facilitador, uno es el jefe de grupo. Es que él resuelve, es el que da faena. Y son rotativos, perdón, y cada semana tienen que rotar. A mí aquello de tener un jefe todas las semanas no me vale. Porque recibir faena creo que es una cosa muy sencilla. No, es que a mí no me han dicho que tuviera que hacer nada en mi grupo. Perdona. ¿Y tú no has pensado que tenías que hacer algo? Ese momento de repartir faena, de saber quién hace, de estar pendiente de que todo esté. Un facilitador. Hay un cronista. El cronista es el que va tomando fotos de lo que pasa, va contando cómo se está haciendo, cómo les funciona y no les funciona, para que la semana que viene, si tienen que hacer una tarea parecida, puedan volver y decir, oye, la semana pasada lo hicimos así, ¿funcionó o no funcionó? Hay una estrella, que es quien presenta en clase lo que tengan que presentar, una o dos. Hay un curador. Un curador traductor. No sé si es curador y traductor o curador traductor, lo hemos tenido este año juntos. Un curador que es el que coge la información que van recopilando, la bibliografía, y la va conectando. Esto lo hemos usado para esto, y este vídeo para no sé qué, y este vídeo para sí sé más. De manera que cuando termine la actividad ellos tengan un mapa de qué recursos han utilizado y para qué les ha servido cada uno de los recursos. Hay un traductor que es el que ve cuáles son los términos de esa semana más importantes en términos técnicos que deberían tener claros. Y hay un analista, que es el que hace la reflexión. De eso hablaremos enseguida. Y ellos ayudan a hacer el seguimiento del trabajo de los grupos. En estas tres nosotros hemos ido contando, los profesores de las asignaturas hemos ido contando cómo lo vamos haciendo, O sea, cómo lo hemos ido haciendo, cómo nos ha ido saliendo, qué nos hemos encontrado, os podréis encontrar descripciones de cada uno de los roles. En mi página web, si os apetece, yo cuelgo casi todas las actividades que hago con mis estudiantes, están abiertas, todas las instrucciones que les paso, los roles si a alguien le apetece echarles un vistazo para que le dé ideas, aunque sea de lo que no hacer, a disposición están abiertos. Se trata de aprender juntos, de que ellos aprendan juntos, de que sean capaces de ver el universo del otro en herramientas y en actividades, de que sean capaces de aguantar vivir en el universo del otro, que es lo que les toca habitualmente hacer. Esto lo hemos venido haciendo en el año 2009-2010, pues usábamos, por ejemplo, una red social vertical, una red social que ya existe en Internet, un servicio de redes sociales que te permite crear una red social para ti misma, para tu clase. En aquel momento Ning era gratis y en la universidad, como tenemos muchísimo dinero, no, en la universidad usamos cosas gratis, aparte de los recursos que nos da la propia universidad, que en aquel momento no había redes sociales disponibles. Para las universidades, para dentro de la universidad, nosotros usamos Ning. Pero hoy en día hay otros servicios. Algunos son de pago, otros son gratis. Y ahí trabajan los estudiantes. Alguna colega mía, la profesora Isabel Gutiérrez Porland, utiliza desde hace unos cuantos años un grupo en Facebook. ¿Para qué? ¿Para hacerse amiga y colega de sus alumnos? No, se trata de un grupo en Facebook, un grupo en el que la misión es intentar encontrar en el día a día noticias, artículos, llamados de atención, vídeos en Internet que tengan que ver con lo que están dando en clase. Es una forma de conectar lo que hacemos en clase con la realidad que vivimos. Es una forma de hacer ver de forma más evidente, si cabe, que lo que enseñamos en clase no es ciencia ficción.
Porque creedme, a veces nuestros estudiantes piensan que lo que dan en clase es algo que no tiene realidad física. Eso es algo que sí, yo estoy dando en la universidad, pero después eso... A ver, cuando me incorpore al trabajo, si yo necesito más prácticas, ¿no es el discurso de siempre? Es que en la universidad hacen falta más prácticas. No, oiga, no. Va a tener 40 años de práctica profesional. Ahora mismo lo que usted necesita tiene mucho que ver con sus fundamentos. Pero esos fundamentos tienen que estar conectados con la realidad. Tienen que ser auténticos. Y también hemos hecho, para que nuestros estudiantes conecten entre sí, para que nuestros estudiantes conecten con otros estudiantes. Nosotros hemos hecho unos cuantos años, un par de años, hemos hecho una experiencia, por ejemplo, esta fue de mapeo colaborativo con los alumnos de educación social, alumnos de primero de educación social de la asignatura de educación social y TIC. Conectamos con los alumnos de la asignatura análoga de Barcelona y de la asignatura análoga de Salamanca, e hicimos el mismo tipo de experiencias. La idea era mapear, el mapeo colaborativo es una de las estrategias de desarrollo comunitario más importantes siempre, y ahora con TIC pues tiene otras dimensiones. Ahora te permite que los estudiantes con el móvil que llevan encima puedan ir, localizar un sitio, poner las características y además ponerlo a disposición de la gente, de toda la gente, para que pueda acceder. En este caso, por ejemplo, a estos alumnos hacían comedores sociales. Esto es año 2010-2011, si no estoy mal. Para los roles creamos en aquel año, hicimos gamificación de los roles. Después hemos dejado de gamificar, era demasiada faena. No podíamos con nuestra alma. En aquel año estos hicieron gamificación, otros hicieron mapeo de arte callejero. Y entonces, fijaos todas las estrellitas que aparecen ahí, ¿las ves aquí? Todas las estrellitas son sitios en Murcia que tienen cosas de arte callejero y que ellos habían mapeado in situ con sus móviles. ¿Qué dotación tienes? Los móviles de los alumnos. Aparte, yo tengo aquí un Mac muy bonito y muy chulo, pero intento que cuando hago cosas en clase me llevo un portátil más viejo. A poder ser que le cueste mucho más. Porque se puede hacer innovación docente con palitos y cañitas. Y mis estudiantes van a ser maestros, de la escuela pública, la mayoría de ellos, espero. Si es que seguimos con la escuela pública en unos años. Y esos necesitan saber que se puede hacer, aunque tengamos ordenadores antiguos. También hacemos no solo conexiones con otros centros, con otras universidades, sino conectamos con profesionales de reconocido prestigio que no son fáciles de conectar o de traerte a clase. Nosotros solemos hacer al menos una videoconferencia con un cole de los que innova con tecnología o de los que innova metodológicamente mucho. Solemos hacer, mira, esta fue una videoconferencia con el cole de San Gualabonso, en Niebla, Huelva, con Fernando García Páez, que es amigo y que se presta a este tipo de cosas, y era una conversación con los maestros que nos iban pasando por allí, nos iban contando, y con los niños que también pasaban por allí y nos iban contando. También hemos hecho alguna otra con un cole de Tomares, con Lola Urbano y sus niños. No se trataba tanto de hacer una conferencia, sino que a través de esa videoconferencia tú abres una ventana en otro sitio. Y de pronto tu clase tiene ventana que da a otro sitio. Puede dar a otra clase, o puede dar a una fábrica, o podría dar a muchos sitios. Además de personas, podemos conectar artefactos. Fijaos, ¿os acordáis que os he comentado lo del curador que intentaba organizar toda la información? Uno de los problemas gordos que yo le veo a las bibliografías de las asignaturas es que, aparte de que los estudiantes no las miran ni por equivocación, a menos que se vean forzados violentamente, es que cuando terminan de ver toda la bibliografía dicen, vale, pero todo esto ¿qué tiene que ver con los temas? Si tú no le pones a la pregunta el título que tenía en la bibliografía, es difícil que pillen que eso tiene que ver con lo otro. Entonces, lo que intentamos en las actividades es que ellos, conforme van usando la bibliografía para desarrollar la actividad, vayan conectándola a través de herramientas varias. Pues pueden hacer un mapa conceptual. Nosotros antes usábamos Peltrees, que es una herramienta Peltrees, árboles de perla, porque antes además tenía esta forma de perlas de árboles, estos son antiguos, ya no se puede hacer así, ya no se ve así. En la que, fijaos, pues, ¿qué hemos aprendido de esto tal? Lo vimos aquí, y ahí conectaban las URLs, los documentos, los vídeos que veían, las páginas web de las que habían sacado cosas. ¿Y eso para qué sirve?
eso sirve para que cuando termine el curso y tengan que hacer un examen final, que los míos lo tienen que hacer, y algunos lo tienen que hacer porque es lo único que le va a valer porque las actividades estaban mal, todas. Es raro, porque vamos trabajando semana a semana, con lo cual se recuperan. Pero cuando llegas al final y dices, tengo que presentarme a un examen, no os han ido al despacho en mayo a decir, hola, sé que tengo tu examen en 2 semanas y quisiera saber dónde están los apuntes de la asignatura. No sé, a lo mejor solo pasa en Murcia. Y entonces tú le dices, pero hombre, y entonces, bueno, en la reprografía los tienes, sin reprografía le sacan un tocho así, dicen, ¿en serio me lo tengo que saber todo? No, hombre, es que yo no he inventado la rueda, cada cosa sale de un sitio, de la conexión, de no sé cuántos, pero para ver eso tienes que ver las conexiones. Pues para eso les pedimos que hagan esto. También el siguiente concepto es el de aprendizaje trialógico. El aprendizaje dialógico, que creo que os puede sonar más, era aquel que entendía que se aprende dialogando con otro, poniendo tu opinión y lo que tú sabes en confrontación con el otro y de ese diálogo surge conocimiento nuevo. En el caso del aprendizaje trialógico, que es un concepto no tan antiguo, la idea es que ese diálogo se enriquece especialmente, es especialmente enriquecido para aprender cuando en medio pones la creación de un artefacto cultural. Cuando digo un artefacto cultural es desde crear un discurso hasta crear un producto final. Cultural porque no necesariamente tiene que ser tangible. Puede ser un discurso, puede ser un debate, puede ser ideas para un debate. Pero entonces trabajamos con un producto. Si los dos tenemos que encargarnos, si entre nosotros 3 tuviéramos que encargarnos de hacer algo entre los 3, la discusión que tenemos es completamente distinta de si solo tenemos que discutir entre nosotros. Porque tenemos que consensuar, porque tenemos que ceder, porque tenemos que hacer muchas cosas para sacar un único producto final. En mi caso, en clase, en nuestra clase, significa aprendizaje basado en tareas con un producto final original. ¿Qué significa un producto final original? Si yo les pongo a mis estudiantes a hacer la biografía de Beethoven, no, si yo les pongo a mis estudiantes a hacer la desnaturalización de las proteínas en el proceso del cocimiento del batido del huevo, yo creo que debe haber más de un trabajo en Internet sobre eso. Si mis estudiantes no los buscan, de verdad que estamos perdiendo mucho tiempo. Yo no solo creo que no es que crea que lo van a buscar, es que creo que es bueno. Que si no lo buscan, algo está fallando. Es que quiero que lo piensen por ellos mismos. Espérate, no. Tú quieres que lleguen a las mismas conclusiones que otros han llegado antes. Es que han llegado pensando, claro, pues ponles a pensar en otra cosa que lleguen de otra manera. Porque si no, tu trabajo como profesor que inspira y que intenta que ellos aprendan, va a ser poco más que de policía. Que empezar a cortar y pegar frases en el Google a ver si te las encuentras. ¿Eso se puede solucionar? Sí, se puede solucionar pidiendo a los estudiantes cosas diferentes. Por ejemplo, pero esto se puede hacer con grandes cosas muy chulas y muy modernas y muy visuales y muy multimodales, o se puede hacer con cosas sencillas. En una de las partes de mi asignatura tenemos que aproximarnos a la legislación. Para mí es brutal que los profesores, que los maestros no dominan la legislación. Claro, dominar la legislación educativa en España es complicado, porque cada vez que la has terminado de dominar te la cambian. O a veces te la cambian solo a trozos, LOMCE. ¿Vale? Solo te cambio aquí, y aquí, y aquí, y a lo mejor allí. Y tú dices, sácame una ley que yo pueda leer. Pero mis estudiantes tienen que aproximarse a la legislación, no tanto para que se la aprendan, como para que aprendan a ver legislación educativa. Y a entender que los que legislan el currículum no son los libros de texto, sino son ellos. Está legislado y ellos pueden tomar decisiones sobre el currículum. ¿Qué les pedimos que hagan? Que hagan mapas conceptuales o mapas mentales sobre cosas de estas. Y pueden hacer cosas como estas. O pueden hacer una actividad didáctica final de curso. Mis estudiantes hacen una actividad didáctica en media asignatura que damos, una actividad didáctica enriquecida con TIC y la tienen que publicar y dejar abierta para que otros profes la puedan usar si quisieran. O pueden hacer infografías con información que hay por ahí que tú les puedes lanzar a algunos sitios y decirles, bueno, sobre no sé qué tema, que no está claro, que no es sencillo. Hagamos una infografía de manera que se puedan ver todas las perspectivas y que usted pueda manejar la información.
hacer una infografía significa que el estudiante domina el trabajo, domina lo que hay dentro, si está bien hecho. Yo evidentemente eso estoy mostrando, lo demostrando. Tengo algún trabajo que es más feo, pero no voy a enseñarlo aquí. No, aparte porque yo luzco estudiantes, la mayoría de ellos hacen cosas extraordinarias. Estos son muy extraordinarios. O les dices que expliquen un concepto complejo como el concepto de PLE en un vídeo. Esto fue unos vídeos que hicimos en clase, esto es del año 2009-2010 o 2010-2011. Yo vivo muy ancha de mis estudiantes, fue que un día fui a una conferencia de otro señor que dio sobre PLEs y usó este vídeo para explicar el concepto. Y claro, cuando salió ese vídeo yo estoy a punto de levantarme y decir, son mis estudiantes, eran los míos, son maestros. Está hecho con palitos y cañitas. Mis estudiantes no son de comunicación audiovisual, como es evidente, son maestros de último año a los que su profesora de nuevas tecnologías no les da ni una sola pista de cómo hacer un buen vídeo, porque yo soy incapaz de hacerlo. Porque yo soy malísima haciendo vídeos y fotos y cosas de esas. Yo solo les dije que era lo que queríamos. Pero también podemos conectar las cosas que hacen entre ellos. No solo se trata de que tú hagas una cosa interesante, sino que de esos mapas de los que veíamos antes de la legislación, pues después los podemos juntar en un tablero de Pinterest como este, de manera que ellos puedan ver lo que hacen los demás para sacar conclusiones, para hacerse preguntas, para ver cosas nuevas. Podemos también trabajar no solo en un producto final, o en ese aprendizaje trialógico no puede tener que ver solo con un producto final entendido como un único artefacto, sino en un producto final entendido como un evento. Hoy en día se habla de la pedagogía de los eventos, hay informes que hablan de la pedagogía de los eventos. Nosotros hemos hecho talleres de creatividad, este es un profe gallego, de hecho lo tuvimos en Murcia un par de añicos, se llama Manel Ribes, y lo tuvimos en Murcia un par de añicos y esos 2 añicos lo exprimí. Me lo traje a la facultad a hacer cosas con nosotros y hacíamos talleres de creatividad con él. O hacemos con los trabajos que tienen que presentar, antes de que me lo presenten a mí y mueran en la evaluación, hacen una feria con las actividades didácticas en el hall de la Facultad de Educación y van llamando a todo el mundo a que les dé feedback. Y yo también voy pasando y les doy feedback. Pues aquí falta esto, pues estos objetivos no están claros, pues esto no tiene nada que ver con los estudiantes, pues aquí qué van a aprender, qué es lo que quieren que aprendan los niños, porque la enseñanza va de que los niños aprendan. Y de manera que cuando termina esta feria, y imaginaos la que se monta en el hall de mi facultad, pues cuando termina esa feria, aparte de que hemos pasado un buen momento, de que hemos hecho una cosa juntos, de que han sacado adelante de manera pública algo que han hecho, aparte tienen su actividad probada. Es difícil que 2 semanas después, cuando me envíen la actividad, esté mal, y si está mal ya es para matarlos. Pero lo normal es que la actividad esté muy probada y muy pasada. O que hagan un documental entre ellos. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿El equipo de audiovisuales de la Universidad de Murcia? No, con sus móviles, que para eso lo llevan encima. ¿Hay alguien de aquí que tenga un móvil que no haga fotos? El móvil que menos hace, el que menos hace fotos. Y el de vuestros estudiantes hacen maravillas. El tercer concepto seguramente es el de entorno personal de aprendizaje. No es momento de explicaros qué son los entornos personales de aprendizaje, porque además me gusta el tema, entonces me extendería hasta el día del juicio final. Así que con vuestro perdón lo voy a dejar enunciado. Los Personal Learning Environment, los PLE, es una forma de entender cómo aprende la gente con TIC y de enfocar a dónde van las cosas. Se trata de ver el conjunto de herramientas, fuentes de información, todo lo que usamos para aprender. Todo lo que usamos para aprender, ¿qué significa? Acceder a la información o modificar información y reflexionar sobre ella o debatir sobre ella. Y eso implica, si os interesa, hay un libro en red que está gratis, que editamos el profesor Jordi Alí y yo sobre el tema, si os apetece más. Os decía que se trata de, herramientas, actividades, actitudes y mecanismos que usamos para hacer esto. Todo eso es parte de nuestro PLE. La cuestión es que cuando hablamos de que es un enfoque, si entendemos lo que significan los PLEs, no solo nos ayuda a aprender a ver cómo la gente aprende en Internet, sino que nos ayuda a ver cómo nuestra asignatura encaja o debería encajar en el entorno personal de aprendizaje de nuestros estudiantes.
Nuestras asignaturas son parte del saber profesional o deberían ser parte del saber profesional de nuestros estudiantes. Y mi impresión, tristemente, es que a mí me pasó durante la carrera. Yo llegué a cuarto de carrera y en cuarto tuve la fortuna de que una me las unió, hizo el puzzle. Pero hay gente que salió de mi carrera diciendo, ¿por qué he dado yo psicología o por qué he dado yo sociología de la educación? ¿Qué tiene que ver la teoría de la educación con todo esto? Pedagogos. Porque nos hemos preocupado tanto de dar nuestra asignatura y de que nuestros alumnos den nuestra asignatura que nos hemos olvidado, en muchos sentidos, de cómo nuestra asignatura debería encajar en el profesional que debería ser él. ¿Cómo nuestra asignatura encaja en todo esto en general en la vida de nuestros estudiantes? ¿Hasta qué punto tiene sentido nuestra asignatura en ese PLE? ¿Hasta qué punto todo eso que yo entiendo que tiene que ver con mi asignatura y que tiene lugar en ese PLE lo estoy valorando desde mi asignatura? Perdonad, pero si no, a lo mejor en vuestra realidad no es así. Quedan 5, ¿verdad? ¿O ya? Vale. Pero la idea es, yo no sé aquí, pero en mi clase, el primer día lo primero que preguntan los estudiantes es ¿qué va a examen? ¿Y cómo es el examen? Con lo cual, si yo hay cosas de las que hago en mi clase que me parecen súper importantes, pero no las califico porque eso es incalificable, recordad, eso no va a hacer parte de la experiencia de la asignatura de tus alumnos. Vamos a tener que pasar por aquí de hurtadillas. Eutagogía, el aprendizaje no solo del aprendiz adulto, sino del aprendiz emancipado. ¿Estamos generando en la universidad adictos a la universidad? Gente que no sabe aprender de algo nuevo si no es con un curso de la universidad. Perdona, ¿hasta qué punto alguno de vosotros no ha dicho yo es que no voy a hacerme un blog hasta que en el CUFIE no monten un curso de blogs? Pero es que mis alumnos son muy poco proactivos. Pero yo hasta que no me monten un curso de no sé qué no lo voy a hacer. Es que tengo mucho que hacer. Y tus estudiantes, tras irse de fiesta es una cosa súper importante. Y a su edad más. Estamos hablando de reflexionar, de una reflexión que es muy importante que hagan y que ejerciten en nuestras asignaturas. Reflexionar no es algo que se haga naturalmente. La gente no viene reflexionada y autorregulada de serie. La gente aprende a autorregularse. Para eso tienes que pedirles que hagan reflexión y tienes que decirles qué esperas de ellos en su reflexión. Cada vez que yo pido reflexión y que no les cuento qué significa reflexionar, mis estudiantes me vuelven a contar lo que hicieron. Y eso como mucho es prereflexión. Pero reflexión profunda, entender por qué ha pasado, qué es lo que ha pasado, qué conexión tiene todo eso con el mundo real, con el mundo de las ideas, con las otras asignaturas que ha dado. Este es un post que yo copié literalmente en mi blog, es de mis estudiantes del año pasado. Que hicieron yo doy clase al grupo bilingüe. Y estos hicieron una reflexión que yo no he podido hacer sobre un tema muy polémico que es el tema de los libros de texto. Y la reflexión que está escrita ahí, que os invito sinceramente a que la leáis cuando tengáis un ratín, es espectacular. Lo que ellos demostraron ahí que saben de mi asignatura en primero de carrera, de mi asignatura y de la educación en general, es brutal. Les pido que cuenten sus reflexiones, les pido que las enseñen, les pido que las pongan en marcha y les pido que en sus exámenes me lo cuenten. Este es el examen final de Miguel Ángel. Lo uso mucho porque es muy visual. Lo que le pedí a mis estudiantes era, este era su examen final. Era una media asignatura de 3 créditos. Y lo que le decía era, coge los conceptos básicos que hemos dado en clase y explícame cómo ese concepto, esa competencia la has adquirido, qué parte de esa competencia tienes desarrollada y qué parte no, y cómo influye en la forma en la que vas a ser profesor. Si de verdad alguien es capaz de hacer eso con los conceptos básicos de tus asignaturas, en general de las asignaturas de la carrera, de las carreras que son las asignaturas básicas de la profesión, os prometo que tiene mucha más formación y va a saber mucho más en el futuro. Es que eso se lo pudo haber preparado. Claro, si la idea es que se lo prepare. Si en el mundo real las cosas pasan con tiempo. Entonces aquí me iba contando qué nota se merecía. Él se merecía, según él, un 7. Y además me decía que valorara que era sincero, que decía que se merecía un 7 solo. Después pintó la pared.
Después le dejaron escribir en la pared, pero después la tuvo que pintar. Si no, me tengo que encontrar con exámenes de mis estudiantes por todo Murcia. Murcia no es muy grande, imaginaos el paradigma. Y finalmente hablamos de pedagogías emergentes y características de las pedagogías que hacen profesores como vosotros, que simplemente intentando innovar han hecho cosas. De esto escribimos una cosita, también el profesor Jordi Adel y yo. Si os apetece echarle un vistazo, os encontraréis que las pedagogías emergentes se mueven en oportunidades de aprender, en generar oportunidades que promuevan el compromiso de los estudiantes más allá del aula. Aprendizaje-servicio, por ejemplo, del que aquí estáis hablando, pensamientos clásicos y pensamientos modernos, MOOC y Flipped y todas las palabras que están tan de moda en tecnología educativa. Ahora todo lo que no es Flipped, no es, es mindfulness y no sé cuántas, eso ya, si no es así, eso no mola. Pues si queréis palabras nuevas y palabras clásicos también. Oportunidades que les ayuden a transformar su propio contexto de aprendizaje y oportunidades que sean satisfactorios, significativos, que les permitan a ellos exponer todo lo estéticamente sugerente que tiene. Oportunidades que les permitan ser capaces de reflexionar sobre su propio aprendizaje y que sean capaces de generar oportunidades de aprendizaje para ellos, que sean transformadoras. Y muy importante, oportunidades de aprender que os permitan a vosotros reflexionar sobre vuestro papel docente y sobre cómo vuestra enseñanza está influyendo en lo que hacen los estudiantes. Señoras y señores, cuando dejamos dormir a la innovación, aparecen monstruos y hay muchos monstruos que nos acechan en la universidad. Algunos de ellos vienen de fuera. El ministro, las plazas, la cantidad de profesores asociados que tenemos, las pocas horas que nos dan, la cantidad de grupos, la cantidad de investigación que yo tengo que hacer, la acreditación, la plaza. Muchos de ellos son monstruos reales que nos ocupan todos los días. Pero otros monstruos son como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Están dentro de nosotros. Cuando nosotros dormimos, cuando nosotros tratamos a la enseñanza de nuestros estudiantes como la cenicienta de nuestra profesión, tenemos que dar clase. Investigar, investigamos porque somos grandes científicos, pero tenemos que dar clase. En ese momento tenemos problemas gordos en la universidad. La Universidad Española atraviesa tiempos muy difíciles. La universidad pública, más difíciles aún. En este momento, el panorama no parece que sea más bonito en el futuro. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Nosotros lo único que podemos hacer es seguir intentando que nuestros alumnos, nuestros estudiantes, sean en el futuro profesionales emancipados, críticos y comprometidos, que sean capaces de sacar esta sociedad más allá de lo que puede ser. Y eso depende también de los 6 créditos que das tú, y de la evaluación que haces tú, y de la clase de física 1 que das tú. De todos nosotros depende. Señores, es el momento de la innovación educativa, es el momento de la revolución del aprendizaje y creo que todos vosotros tenéis mucho que decir porque los que más sabéis de vuestra asignatura sois vosotros. Así que os hago una invitación sincera para que sigáis por el camino, porque además esto es una misa para los que vienen a misa, los que no han venido o no pueden o no les apetece la innovación. Pero los que habéis venido, gracias por venir, espero sinceramente que os vaya muy bien y si necesitáis cualquier cosa, uníos, hacemos la revolución entre todos. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias por tu conferencia. Tenemos muy poquito tiempo. ¿Qué nos das? 5 minutitos por si alguien quiere aprovechar este intervalo para formular alguna pregunta o para intervenir en un microdebate. Si alguien quiere tomar la palabra, por favor, este es el momento. Sí. Hola. Me ha gustado mucho tu exposición y la energía que transmites, ¿no? En esta que como docente es muy importante, ¿no? Pues tenemos todo ese optimismo y esa energía es un poco difícil lidiar con el día a día. Entonces, como comparto muchas de las cosas que has dicho y me siento bastante identificada, me gustaría si podrías darnos alguna pista, porque
Yo que utilizo metodologías que en algunas cosas se pueden parecer a lo que haces tú, lo que luego me resulta complicado en algunos puntos es la evaluación. Y voy ensayando, probando estrategias para ver cómo. Pues me gustaría si me pudiera dar una pista. Normalmente yo trabajo, mis estudiantes suelen tener, depende de lo grande que sea la asignatura. Yo suelo dar asignaturas completas o alguna media asignatura tengo. Cuando es media asignatura suelo trabajar con exámenes de los que se llevan a casa. Es decir, un examen, un trabajo que sea lo suficientemente sugerente y que necesite lo suficiente de su faena para traérmelo. Pero en el que yo tendré que ver, pues antes he tenido que evaluar lo que pasa en clase. Lo que pasa en clase es parte fundamental de la evaluación, porque sin él no puedo saber mil cosas. Y porque hice un año exámenes escritos, examen final único escrito, y la corrección de aquello fue tan deprimente, porque eran 500 exámenes idénticos, con los mismos errores. Yo no sé si lo habéis tenido, pero ese es mi caso. Y en ese momento decidí que no iba a volver a hacer exámenes escritos finales como única prueba, jamás. Entonces, mis estudiantes siempre tienen una parte que tiene que ver con su desempeño en clase, que van defendiendo parte a parte, y es importante que para mí la evaluación formativa implica que la nota que sacan en la primera semana, y la nota de la segunda y la nota de la tercera, si en la primera tienen un 0, pero en las 5 últimas tienen un 10, yo no les puedo hacer una media. Porque si se supone que ellos vienen a mi clase a aprender, pues la primera semana es normal que tengan un 0. Algunos vienen muy espabilados de casa, entonces tienen más nota, pero si alguien tiene un 0 y ha conseguido las últimas 5 semanas tener un 10, ¿por qué le voy a penalizar si ha venido a aprender y está aprendiendo mejor? Entonces, yo hago una evaluación formativa que intento que cada vez valga más. Conforme van pasando los días, valoro que ellos van aprendiendo, y además hay una evaluación final. En los estatutos de mi universidad existe un punto que dice que todos los estudiantes tienen derecho a aprobar la asignatura en una única prueba final, con lo cual yo siempre incluyo dentro de mi abanico de evaluación un 60% que está incluido en la evaluación final. La evaluación final, en el caso de mis estudiantes, en la primera convocatoria es un examen, es un examen oral, en ambos casos, un examen oral en grupo en el que defienden las competencias de la asignatura en torno a las actividades que han hecho, es decir, cogen las 4 actividades que les parece que más cumplen, que más cierran todo el abanico de las competencias de la asignatura, y me las presentan y las presentan con esto. Y después yo hago un examen individual oral en el que pregunto por contenidos de la asignatura y competencias de la asignatura en contexto. Y así además puedo matizar la nota. Es una evaluación tremendamente compleja y tremendamente costosa. Cuidado, innovar cuesta mucho faena, mucha faena. Es mucho más fácil ser mal profesor. O sea, los que tienen apuntes amarillos viven como Dios. Las diapos amarillas estas no las he cambiado en 500 años porque me da igual. Esos viven estupendamente y además nos miran con cara de tú no eres tan científico como yo, porque no tienes tantos JCRs como yo he podido producir. Pero la evaluación cuesta mucho trabajo. Hay una cosa que es importante, y es que en esa evaluación le doy mucho peso, y estos últimos años le doy cada vez más peso a la reflexión. Porque a veces tenía años en los que las actividades funcionaban muy bien, pero tú terminabas las actividades, los alumnos las habían hecho, pero no tenían ni idea de cómo esas actividades tienen que ver con su profesión, de lo que fuera. Y entonces eso te deja muy desangelado y muy desolado. Así que le hemos dado más peso a la reflexión. Sí, procesos continuos, que suelen tener un peso del 40% y que son variables, y procesos finales, para poder dar la oportunidad que si alguien aparece el último día, pueda sacar hasta un 6, si es que saca un 10 en el examen final. ¿Cómo puede sacar un 10 en el examen final si no ha venido a clase? Digo, no sé, hay gente que reivindica que lo puede hacer, pues adelante, hágalo usted. ¿Y por qué no me valoras el otro 40%? Porque es que en Bolonia nos metimos en el lío de las competencias. Y en las competencias yo se supone que valoro cómo un estudiante pone en marcha un conocimiento en un contexto concreto y toma una decisión concreta. Y eso, lo siento, pero un examen final escrito de tipo test no lo puedo evaluar. Entonces, si nos creemos el asunto de las competencias, tiene que pasar pasa por ahí. Y claro, esto es mi visión personal.
así lo resuelvo yo, lo resuelvo. También os tengo que decir que mis estudiantes, la percepción de ellos al final, la percepción durante las 3 primeras semanas es vamos a morir todos. Después es estamos muriendo, poco a poco nos estás matando, no llegamos a segundo ni en broma, y cuando terminan les encanta, o sea, han aprendido un montón, pero muchos vienen y me dicen, si tú me hubieras dado a elegir entre esto y un tocho con un examen al final, yo hubiera elegido el tocho con el examen al final, porque sé perfectamente que puedo sacar más nota, porque además he estado preparado toda mi vida para hacer esto. Con lo cual lo otro es un riesgo, genera incertidumbre, no saben cómo se hace. Los más resistentes a la innovación son los estudiantes. Son los más resistentes a la innovación educativa, porque implica un riesgo para ellos también. Sí. Muy bien, muchas gracias. No sé si estamos muy al límite ya. No, está muy bien. Bueno, si no hay ninguna intervención más, yo quiero agradecer de nuevo tu presencia aquí con nosotros, felicitarte por la preciosa conferencia que nos has brindado. Tendremos que traerte más veces para hablar con más tiempo y suscribir, creo que todas y cada una de las palabras que has dicho, también sobre los riesgos internos y externos que corre la Universidad Española. Nada más entonces por el momento. Continúan las jornadas y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias.